Hola, bueno, en esa sesión vamos a ver los elementos del argumento y es la continuación de la argumentación y la lógica proposicional vista en la sesión pasada. Bienvenidos. Bien, abordando estos temas, vamos a ver qué es un argumento, cuáles son los enunciados, cuáles son las proposiciones y los actos del habla. Muy bien, la lógica puede ser entendida como el estudio de las reglas y principios del razonamiento correcto. Así, esta disciplina tiene como principal objetivo, y pongan mucha atención, la correcta estructuración de nuestro pensamiento, ¿sí? El objeto o el objetivo de la lógica es la correcta estructuración del pensamiento. Para cumplir con este propósito, la lógica considera tres tipos de argumentos: lo que viene siendo el concepto, lo que viene siendo la proposición o el juicio, y lo que es el razonamiento. Muy bien, un razonamiento, un argumento es un enunciado, una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Con declarativo se refiere a expresar algo, declarar algo, y aquí tenemos tres ejemplos. Yo expreso que es un lindo día. Los terraplanistas existen en la Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra. En cuanto a la definición de argumento, ¿qué es un argumento? Este es un conjunto de proposiciones o enunciados de los cuales uno es la conclusión. Normalmente es la idea que queremos defender o demostrar, y el resto funcionan como razones a favor de la conclusión o premisa. ¿Qué quiere decir? Pongan mucha atención. Tenemos una serie de enunciados, podemos tener uno, dos enunciados o dos proposiciones en la cual vamos a inferir en una conclusión. Los enunciados nos van a ayudar para demostrar o estar a favor de la conclusión o de las premisas, y nuestra conclusión va a formar parte de una proposición o un enunciado, pero solo vamos a tener una conclusión por este conjunto de argumentos. Por ejemplo, todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Aquí tenemos tres proposiciones, tres enunciados. Ojo, tres enunciados. Todos los humanos son mortales, primer enunciado. Segundo enunciado, Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Qué quiere decir? Que estas dos primeras afirmaciones, dos primeras proposiciones, dos primeros enunciados nos remiten a tener una conclusión en la cual Sócrates es mortal a partir de que los humanos son mortales, Sócrates es humano y, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Qué es un argumento en esta línea de la argumentación, en esta línea del pensamiento? La argumentación consiste básicamente en ofrecer un argumento como una proposición, como un enunciado. Ajá. Normalmente cuando argumentamos lo hacemos con un propósito, en algunos casos para convencer, persuadir o para inferir sobre alguna idea en particular. Y hay bastantes ejemplos como dar órdenes, persuadir dando órdenes, mandar, felicitar a alguien, el argumento. Aunque además de la argumentación existe otro tipo de interacciones lingüísticas que no están basadas en ofrecer un argumento para sostener una idea, porque sus propósitos son muy diferentes al del argumento. Por ejemplo, felicitar a alguien, solicitar algo, dar órdenes, amenazar. Son cuestiones que tienen que ver con las exclamaciones, las preguntas o las interrogantes. Bueno, vaya, que es lo mismo, ¿no? Estos se expresan mediante diversos actos del habla, que es lo que posteriormente vamos a ir abordando. Entonces, ¿qué es una argumentación? Mucho ojo. Es ofrecer un argumento. Normalmente cuando argumentamos lo hacemos con el propósito de convencer, persuadir o defender. Argumentación, lo vimos en la lámina anterior, es un conjunto de enunciados. Y argumentamos, ya el verbo argumentar, para convencer, persuadir o defender. Existen bastantes enunciados o tipo de proposiciones. Algunos de ellos son exclamativos o interrogativos. Estos se consideran que no son ni verdaderos ni falsos, no son enunciados que pueden servir como premisas para construir una conclusión o la conclusión de un argumento. Exclamaciones o las preguntas no son ni verdaderas ni falsas, ¿sí? No pueden servir como proposiciones, ya que no implican un acto concreto. Y hay varios ejemplos. ¿Qué día es hoy? Qué alegría verte. Muere y transmigra Potter. Mi perro es bonito. Incluso entre otras estructuras del lenguaje o idiomas, ¿no? My dog. Pasamos al apartado de las proposiciones. Aquí, ¿de qué se trata? Se trata de un pensamiento expresado en forma de juicio, es decir,
como un enunciado declarativo que afirma o niega algo. Una de las características más importantes de la proposición es que, a diferencia del concepto, esta es susceptible de ser verdadera o falsa. Ejemplo, la casa es de color azul. Si sabes lógica, entonces sabes argumentar. Todos los perros van al cielo. El carro es veloz y la carretera es lenta. Entonces, un argumento solo está compuesto de enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. No así las exclamaciones ni las interrogantes, ¿sí? Las interrogantes no sabemos si son verdaderas o falsas, pero un argumento que está compuesto por enunciados o proposiciones sí tienden a inferir sobre la verdad o la falsedad. Estos enunciados dicen o comunican algo, comunican un contenido que incluso podemos expresar en otros idiomas. La lámina anterior lo vimos. Estas ideas, por ejemplo, de mi perro es bonito, my dog is cute, expresan la misma idea, expresan el mismo contenido. A esto le llamamos proposición. Entonces, la proposición es el contenido que expresa un enunciado de lo que dice el enunciado. Aquello que comunicamos en enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Muy bien, dentro de las mismas proposiciones tenemos las expresiones en otros idiomas. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los componentes de la argumentación o del argumento como tal? Mucho ojo, por favor. Un argumento consta de 3 componentes. Por un lado, las premisas, la inferencia y la conclusión. Premisas. Las razones a favor de la conclusión. Vean cómo todo es relativo y tiene continuidad, ¿sí? La inferencia, la manera en que se apoyan las ideas. Y la conclusión, aquello que queremos defender, o sea, la idea apoyada. Tenemos la premisa, las premisas infieren apoyando la idea o apoyando, direccionando hacia la conclusión, ¿sí? En muchas ocasiones es importante conocer cómo es que las premisas sustentan a la conclusión y cómo se relacionan. Tenemos aquí 2 premisas, ¿sí? La primera, todos los humanos son mortales. Sócrates es humano. Mi conclusión sería, por ende, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿sí? Otra vez, la primera premisa sería todos los humanos son mortales. Mi segunda premisa sería Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Tengo 2 premisas que infieren para apoyar la conclusión, para generar la idea concluyente, aquello que queremos defender. Tenemos 2 premisas, 2 argumentos y al mismo tiempo tenemos un argumento final o, en otras palabras, mi conclusión. Cuando las premisas apoyan conjuntamente la conclusión, muy bien, es muy distinto si las premisas se apoyan entre sí y de manera indirecta a la conclusión, que si las premisas apoyan cada una y por separado directamente a la conclusión, o si la apoyan de manera conjunta. Existen esas varios tipos de modalidades, ¿sí? Las premisas apoyándose entre sí, o de manera indirecta, que todo va a incurrir a la conclusión o inferir a la conclusión. O por otro lado, las premisas que apoyan a cada una por separado directamente a la conclusión, o las premisas que se apoyan en conjunto. Tenemos aquí varios ejemplos de premisas, son 4. Muy bien, la número 1, Valerio jugaba usualmente Fortnite en la clase y reprobó primer año. Segunda premisa, Jesse jugaba usualmente Fortnite en clase y reprobó primer año. Tercera premisa, Charlie jugaba usualmente Fortnite en clase y reprobó el primer año. Alexander jugaba usualmente Fortnite en clase y reprobó el primer año. Y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, a partir de estas 4 premisas que utilizamos como ejemplo, ¿cómo podemos inferir en una conclusión? Antes de avanzar, hay que dejar en claro que estas son premisas de manera separada. ¿Separado en qué sentido? En que cada premisa tiene un sujeto particular, o entre las premisas hay sujetos distintos, ¿no? Por eso se puede decir separado. La conclusión sería, por lo tanto, jugar usualmente Fortnite en clase causa que repruebes primer año. Aquí ya no estamos mencionando si a Charlie reprobó, si a Alexander, etc. No estamos mencionando sujetos. Estamos mencionando una conclusión general a partir de las particularidades. Vamos de lo particular en el sentido de que cada enunciado se refiere a un sujeto, pero avanzamos hacia lo general, que si todos los usuarios y todas las personas o los estudiantes en su caso
usualmente juegan Fortnite, entonces es una causa de reprobar el primer año. En este caso, las premisas sustentan cada una conjuntamente a la conclusión, pues esta recibe soporte no solo de una en particular, no solo de un sujeto, no solo estamos tomando en cuenta un sujeto en particular, sino todos los sujetos en su conjunto. Entonces, a manera de esquematización, tomando el ejemplo anterior, tenemos distintos tipos de premisas, la premisa número 1, la premisa número 2, n número de premisas, ¿no? Y todas infieren, pueden ver las flechas direccionando a la conclusión, ¿sí? Todas infieren hacia la siguiente lámina, cuando una premisa apoya independientemente a la conclusión. Si pueden observar, este ejemplo fue cuando se apoyan en conjunto a la inferencia de una conclusión. En esta siguiente es cuando se apoyan de manera independiente, ¿sí? En este caso bastará con que al menos una de las premisas sea verdadera para que infieran la conclusión, incluso sin importar si las otras también ocurren. Ok, tenemos 3 enunciados, 3 premisas, 3 proposiciones, 3 enunciados, ¿no? El primer enunciado, Frida va a venir a asesorías. Segundo enunciado, Javier va a venir a asesorías. Tercer enunciado, Camila de segundo A va a venir a asesorías. Ajá. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Considerando que las 2 primeras premisas sí en conjunto se direccionan o infieren a una conclusión en particular, la tercera tal vez no directamente, pero sí de una manera independiente. Entonces, la 1 y la 2 se corresponden, la 3 también corresponde a la argumentación válida y correcta, pero de forma independiente. Entonces tenemos que la conclusión sería, por lo tanto, como yo soy quien da las asesorías, debo de ir o asistir a la sala de asesorías. Ajá. Ahora sí que aquí se invierte el sentido, pero llegamos a una conclusión verdadera y una conclusión lógica. En este caso, las premisas sustentan conjuntamente la conclusión de una manera independiente, pues esta recibe soporte no de una premisa en particular, sino de todas en conjunto. Ahora bien, aquí tenemos la esquematización. Si la esquematización o el esquema anterior del primer ejemplo estaba más o menos ordenado de forma horizontal, ahora aquí lo tenemos de manera vertical. Tenemos la primera premisa, la segunda premisa y la conclusión, pero no solamente puede ser una o 2 premisas, pueden ser n número de premisas, pero todas van a inferir a una conclusión, solo a una. Pueden haber 4, 5, 6 premisas, enunciados, pero solamente podemos llegar a una conclusión. Muy bien, cuando la premisa apoya de manera indirecta la conclusión, muy bien, en este caso bastará con que al menos una de las premisas sea verdadera para que infiera en la conclusión, incluso sin importar si las otras también ocurren. Tenemos aquí 3 premisas y por lo tanto una conclusión. Entonces la primera es, hoy está lloviendo, por lo tanto me podría mojar, pero no me quiero mojar. Entonces infiero, por lo tanto llevo paraguas. En ese caso, en que cada una de estas premisas apoyan a otra y de manera indirecta a la conclusión. Ajá. Son relativas, son lógicas, son coherentes y nos direccionan a una conclusión verdadera y racional, de acuerdo a los argumentos en las propuestas. Ahora bien, ¿de qué sirve esquematizar nuestros argumentos? Bueno, al hacer el análisis de argumentos, ¿qué nos interesan? Quizá para defenderlos, quizá para criticarlos, o simplemente queremos entenderlos, nos pueden ser útil entender la manera en que apoyan su conclusión en sus premisas, ¿sí? Entonces, otra vez, al hacer el análisis de argumentos que nos interesan, nos puede ser de ayuda entender la manera en que apoyan su conclusión en sus premisas, ¿sí? Entendemos las premisas primero para después entender la conclusión. Dicho de otro modo. Sin embargo, es distinto criticar una sola premisa de un argumento que se apoya en varias premisas independientes, al criticar una sola premisa de un argumento que necesita de la verdad de todas y cada una. De alguna manera, todas las enunciados se corresponden entre sí para poder explicar una verdad o una conclusión. Lógica proposicional. Esta se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten
ver lo verdadero o falso de las proposiciones. Por eso entonces vamos a entrar directamente a nuestro tema, lógica proposicional. ¿A qué se conoce como lógica proposicional? Bueno, es la lógica basada en proposiciones. Por lo tanto, si vamos a empezar nuestro estudio de lógica proposicional, empezaremos hablando de la proposición. Bueno, nosotros sabemos que la lógica utiliza un lenguaje exacto, un lenguaje que no da lugar a imprecisiones. Por eso, para tal fin, se toma como elemento básico a la proposición. Finalmente, ¿qué es una proposición? Una proposición es un enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad. Es decir, nosotros en nuestro lenguaje común usamos enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. ¿Cómo sabemos si un enunciado es una proposición? Porque justamente se le puede dar un valor de verdad. Es decir, se puede decir de él que es verdadero o que es falso. Vamos a poner unos ejemplos. La expresión, el enunciado, París es la capital de Francia, ¿podría llamarse proposición? Pues sí, es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque le podemos dar un valor de verdad. Podemos saber si París es la capital de Francia. Bueno, y nosotros sabemos que es verdad. Finalmente, entonces, es una proposición. No por el hecho que sea verdad, sino por el hecho que podemos definir si es verdad o falso. Veamos otro ejemplo. Roger Federer es el mejor tenista de la historia. ¿Será una proposición? Pues sí, es una proposición. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos también dar un valor de verdad. Los que amamos el tenis sabemos que el señor Roger Federer es precisamente el mejor tenista de la historia. Así que es una proposición verdadera. Veamos otro ejemplo. Machu Picchu está situado en Bolivia. ¿Será una proposición? Claro que es una proposición, porque podemos saber su valor de verdad. En este caso, su valor es falso. Bueno, sabemos que Machu Picchu realmente está en Perú, en Cusco. La expresión 2 más 2 igual a 5. ¿Será una proposición? Claro que es una proposición. Sabemos si esto es verdad o falso. Sabemos en esta ocasión que esta proposición es falsa, porque 2 más 2 no es 5. ¿Qué tipo de expresiones o qué tipo de enunciados no son proposiciones? La expresión ¿cómo te llamas? ¿Es una proposición? No es una proposición. ¿Por qué? Porque es una pregunta y no se puede afirmar de una pregunta si es verdad o es falsa. Una pregunta no tiene un valor de verdad. La expresión deseo que seas feliz. Bueno, es simplemente un deseo. Esto no tiene un valor de verdad, por lo tanto, no es una proposición. Vamos a hablar ahora de proposiciones simples. Los ejemplos que mencionamos de proposiciones son justamente ejemplos de proposiciones simples. A las proposiciones las vamos a representar simbólicamente mediante el uso de letras del alfabeto. Usamos normalmente las letras P, Q, R, S y T. Estas reciben el nombre de letras o variables proposicionales. Esto ayuda a que el lenguaje proposicional se haga más simple y exacto, incluso que el lenguaje natural. En los ejemplos que hicimos, por ejemplo, París es la capital de Francia, podríamos llamarla a esta proposición la proposición P. A la proposición Roger Federer es el mejor tenista de la historia, podríamos llamarla proposición Q. Y a la proposición 2 más 2 igual a 5 podríamos llamar la proposición R. Es decir, vamos a llamar a las proposiciones simples como letras minúsculas del alfabeto. Así que cada letra representa una proposición simple. La lógica proposicional, por lo tanto, decimos que es la lógica que estudia la formación de proposiciones complejas justamente a partir de estas proposiciones simples y el valor de verdad que tienen estas proposiciones. ¿Cómo? Vamos a hacer un esquema que pudiera ayudarnos a entender mejor esta situación. Cuando hablamos de proposición, resulta que decimos de aquellos enunciados
que tienen un valor lógico, un valor de verdad. Ese valor de verdad puede ser verdad o puede ser falso. Una proposición puede ser una proposición simple o puede ser una proposición compuesta. Una proposición simple es una proposición que no tiene conectivos lógicos. Una proposición, por ejemplo, es Tania es alta. Tan simple como esa. Una proposición que no tiene ningún conectivo lógico. Una proposición compuesta, en cambio, es una proposición que sí usa conectivos lógicos que nosotros vamos a conocer más adelante, que pudieran ser y, o, entonces y otras más. Por ejemplo, Matías es doctor y Lorena es modelo. Aquí tenemos dos proposiciones simples unidas por un conector lógico, que en este caso sería la letra I. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos proposiciones compuestas? Proposiciones compuestas son aquellas proposiciones que están formadas por dos o más proposiciones simples. En toda proposición compuesta, las proposiciones simples están ligadas, enlazadas mediante estas palabras a las que nosotros conocemos como conectivos lógicos, que sirven para unir o enlazar estos enunciados o proposiciones. Por ejemplo, tenemos dos proposiciones simples. La proposición P, Simón es un hombre trabajador, y la proposición Q, Simón es una persona amigable. Se puede generar una proposición compuesta que integre las dos ideas, que pudiera ser Simón es un hombre trabajador y es una persona amigable. Notamos que aquí existen dos proposiciones simples, P y la proposición Q. Al estar enlazadas por este conectivo lógico I, nosotros decimos que es una proposición compuesta. Los conectivos lógicos son justamente palabras que vinculan estas proposiciones simples, y la idea es comunicar algo más complejo. Los conectivos lógicos están identificados con un símbolo especial y un nombre que representa la función que ellas desempeñan. Vemos un ejemplo. Ana Paula se va a Barranco o se va a Miraflores. Tenemos dos proposiciones simples. La P, que es Ana Paula se va a Barranco, y la proposición Q, que pudiera ser Ana Paula se va a Miraflores. Dos proposiciones simples que, al estar unidas por ese conectivo lógico O, se convierte en una proposición compuesta. En la expresión si saca 15 en su examen, entonces aprueba el año, identificamos también dos proposiciones simples. Saca 15 en su examen y aprueba el año. Si las unimos con este conectivo si, entonces, se convierte en una proposición compuesta. En la expresión José es un buen hombre y una persona amigable, identificamos también dos proposiciones simples. P, que es José es un buen hombre, y Q, que puede ser José es una persona inteligente. Al estar unidas por este conectivo lógico I, se vuelve una proposición compuesta. Por lo tanto, notamos que los conectivos lógicos realmente enlazan dos o más proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Nosotros en nuestro estudio vamos a considerar varios tipos de conectivos lógicos.